La altitud, Álvaro, desde tu punto de vista. No, se van a adaptar inmediatamente porque lo tienen bien estudiado. A ver, sin caer en clichés, es cierto que Inglaterra tiene un equipo poderoso en cuanto a juego directo, pero también es un equipo que progresa muy bien con el balón a ras de suelo, que se asocia bastante, es bastante penetrante, filtra muy buenos pases, es de pocos toques, es muy agresivo. Evidentemente las figuras son Kane y Bellingham, pero ojo, no son necesariamente los jugadores en los que tendrían que estar concentrado el equipo mexicano. Lo que hace Madueke y saca por el costado de la derecha, más lo que suma Rashford por el sector de la izquierda, es de sumo peligro. No salen bien con, no salen bien con Rice y Anderson, pero salen muy bien con Geni Konsa. Si van a presionar a Geni o Konsa, que tendría mis dudas de que fuese a ejercer una presión alta en el equipo mexicano, van a sufrir problemas. En donde podrían capitalizar es lo que puedan hacer con Rice y Anderson, que son los puntos más débiles de este equipo inglés. Tanto Spence y O'Reilly son realmente culpables de muchos de los goles que Inglaterra se ha llevado en este torneo. Progresan rápido, atacan rápido. Lo que hace Bellingham detrás de Kane, no solamente a la ofensiva es fabuloso, sino que es el primer elemento del mecanismo de presión del conjunto inglés para recuperar balones también. Ojo, nos enfrentamos al rival más difícil. Lo que hemos venido diciendo en todo el interinato de Javier Aguirre, ahora queremos ver si contra esta clase de rivales se puede o no se puede. Los dos laterales dan muchas facilidades, han sido criticadísimos ambos. No hay espacio para Foden en este sistema de Tuchel que ha sido muy cuestionado en Inglaterra. No se la acaban por ver algunas cosas, aunque hoy le reconocen que los cambios en el segundo tiempo le dieron otra dimensión a la selección inglesa. Y lo que hace Harry Kane, ¿no? Porque desciende, porque el segundo gol parece súper fácil, pero esto de controlar, girar y ya tirar el zapatazo no la vio el portero. Y luego para el cabeceo, para los remates de cabeza, es uno de los grandes maestros del siglo, de este siglo. O sea, Harry Kane está un poco a la sombra de jugadores más mediáticos como Mbappé, como Haaland, el propio Messi, desde luego con otra naturaleza, pero es un tipo con una efectividad, con una contundencia. Y hoy está remolcando esta selección porque hay que recordar que Panamá tiene 2 penaltis en movimiento prácticamente y que hasta el minuto 62 Panamá, que podemos más o menos compartir el nivel futbolístico, pudo contener a Inglaterra. Yo creo que también en eso se puede fincar parte de la esperanza, pero sí, yo coincido con Álvaro, la altitud sí va a pesar, pero México tendrá que hacer un partido superior incluso el que ha hecho contra la selección de Ecuador. Cuando decimos cómo se defiende un equipo, los entrenadores siempre, la defensa empieza desde arriba. ¿Qué hacen los delanteros para que no avancen a medio campo, para que no le lleguen a los defensas o al portero? O sea, cuando un equipo no defiende bien, no nomás es problema de los de atrás, es problema de todo el aparato que no hace nada para que la pelota llegue ahí. Y Kane es el vivo ejemplo del primer, yo a Kane lo diría, es un gran goleador, pero es el primer defensor del equipo, es el que más corre, porque lo ves haciendo goles como los que hizo hoy, brillante, pero luego lo ves barriéndose en el área chica de su equipo, sacando pelotas del arco. Entonces, Kane hace perfectamente su labor como goleador, como especialista en esa zona, pero es el primer defensor del equipo. Ojo con ese dato. Es jugadorazo, gran definidor, pero también hace jugar a sus compañeros, prepara sus propios goles, o sea, no es nada más de que sea un rematador, prepara sus goles, el segundo de hoy es un golazo, pero además hace jugar a los demás. En cuanto a las figuras, son de otro tamaño las inglesas, obviamente, pero también lo eran, no en tan elevada medida los ecuatorianos. Los mexicanos tendrían que remitirse a la eficiencia colectiva que llevaron como nunca a su máxima expresión ante los ecuatorianos. Los mejores lapsos de Inglaterra en esta Copa del Mundo no se comparan con la media hora de ayer del equipo mexicano, entendiendo que los rivales son distintos, ¿no? Entonces, jugando igual el equipo mexicano, por supuesto que le va a competir, y jugando así también va a forzar a los ingleses a que el desgaste sea mayor y la afectación de la altura también. Qué interesante, porque quiero ver lo que va a diseñar el Vasco, porque ha ido por los rivales, los ha esperado, ha hecho un planteamiento mixto, y tiene sus riesgos ir por Inglaterra, presionarle la salida. Pero si México juega con ese dinamismo, con esa precisión de pase, con esa movilidad, creo que sí puede ser un partido en donde la selección de Inglaterra sea la que termine teniendo que esperar un poco en el arranque. ¿Cómo ves, cómo plantearías de arranque el juego? Pues la referencia que tuvimos con Ecuador es una referencia fantástica, o sea, el mejor partido que ha jugado México en muchísimo tiempo,
en la era Javier Aguirre, siento que puede ser el mejor partido. Y ayer me estaban comentando si era el mejor de la selección en los mundiales. Pues podría ser uno de los mejores, pero dependiendo el rival también, ¿no? Ahora nos enfrentamos a Inglaterra. Inglaterra tiene un estilo de juego distinto al de Ecuador, pero me baso más en el estilo de Javier Aguirre, en este caso con Rafa, de la selección. No va a ser un partido en el que juguemos al tú por tú, porque no nos interesaría. Será en cuestión de manejar algo parecido a lo que hizo con Ecuador. Ecuador fue un equipo en el cual lo vimos temeroso, con cierto miedo, ya lo comentamos ayer, o lo comenté en este caso, y ahora con Inglaterra es distinto. Con Inglaterra habrá que darle su medida de respeto en cuanto a su estilo. Si ellos, ahora que han cambiado un poco con Tuchel, pues la esencia del fútbol inglés es llegar a bandas y centros, entonces ahí nos puede hacer daño, y me imagino que tanto Javier como Rafa habrán trabajado referente a eso. Lo que es Kane, indudablemente es uno de los mejores delanteros que ha habido en la historia, y lo está demostrando en los diferentes equipos donde ha estado. Que ahora sea el formador del juego ofensivo, nosotros tenemos a uno que juega muy similar y es más joven, que tampoco muchos años, porque Raúl, ¿cuántos años tiene menos? 35. ¿Y Kane? Pues por ahí, ¿no? Por ahí están. Sí. Bueno, pues ellos tienen a Kane, nosotros tenemos a Raúl, porque Raúl es el generador del juego ofensivo de la selección. Entonces, ahí va a ser una competencia bonita y va a ser interesante a ver quién impone en su labor, tanto defensiva, que tal vez Raúl no defienda tanto como Kane, como bien dices, pero sí la generación del ataque mexicano, el eje es Raúl. Pickford ha sido el portero que más goles ha recibido en la Liga Premier por parte de Raúl Jiménez. Ese es un dato ahí que puede servir para algo. Si le gana México a Inglaterra, ¿es la victoria más importante de todo el historial en Copas del Mundo? Híjole, la sumaría con la de Alemania, por supuesto, el primer partido que tuvo en Rusia 2018. Pero ese fue fase de grupos. Sí, de acuerdo, y si no se ganaba te quedabas también en el camino, no dejan de ser importantes. A ver, va a ser trascendente, si logra vencer a Inglaterra va a clasificar por tercera ocasión como equipo local a los cuartos de final. En el 86 se pierde contra el equipo alemán, un árbitro colombiano que anula además un gol al cuadro mexicano, y en el 70 pues los errores de Calderón, ¿no? Que se juega ahí un par de tantos, hizo que el equipo mexicano iba ganando, si mal no recuerdo. Pero a ver, si se llega a cuartos de final no es algo nuevo. El tema es que sí tendríamos que poner una palomita porque se trata de un equipo muy poderoso, un equipo que tiene grandes individualidades, un equipo que te supera por 5 centímetros de promedio en estatura, un equipo que sí es mucho mejor que tú. Entonces, hay que capitalizar la ventaja en casa, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy práctico, no ponerte al tú por tú. Pero ojo con otra situación, y este es un panorama que tiene que estar puesto sobre la mesa. Y si el marcador es adverso para el equipo mexicano, ¿qué herramientas y cómo va a manejar su fase ofensiva y qué propuesta o contrapropuesta va a tener el equipo de Vasco Aguirre? Eso es una de las preguntas más difíciles que tiene que responder él sobre el terreno de juego, si ese caso se llega a dar. Pero bueno, ya estás diciendo que la comparas con la de Alemania. ¿No te parecería superior? Y Francia, campeona del mundo, que traía una crisis. Sí, pero también en fase de grupos. Ah, sí. Bueno, es que si no ganas te quedas. No, es que hay un contexto... Como la vez pasada, no le ganaste a Polonia y te quedas. Está bien, pero hay un contexto muy especial de lo que pasó contra Ecuador y de lo que podría pasar ahora. Porque estás hablando de estas llaves definitivas donde México suele fallar. En fase de grupo hay otro tipo de exigencia, otro tipo de presión. Cuando ganas o te vas, después de ganarle Ecuador, que venía siendo la segunda selección de Sudamérica, si le ganas a Inglaterra, yo estuve revisando... Pues ojalá que le hubieran ganado Javier a Polonia. Diferentes copas del mundo y no me parece que haya un antecedente. Le hubieran ganado importante. a Polonia y le ganan a Arabia Saudita, hubieran sumado 6 Está puntos. bien, Se hubieran pero clasificado. si no se le dio gana a ese caso. Inglaterra, yo sí... Es maravilloso, es histórico, es épico. Yo creo que sí se puede colocar como la victoria más importante por la ronda
y por el rival. Sí, por supuesto, sería la más importante, claro, con la condición de local que tiene mucho peso, pero también eso es importante. Y el formato. Destacarlo, no, y el formato, pero muchas veces hay anfitriones que dicen, no, la condición de local no es tan buena como dicen, porque luego se revierte el apoyo del público, etcétera. Por supuesto que es una gran ventaja jugar como local si le ayudas al público y le ayudas al ambiente con tu juego, con tu fútbol, como lo está haciendo esta selección mejor que nunca, ¿no? 4 partidos convincentes, pero el cuarto brillante. Esa media hora sí es de colección, sí es de otro nivel. Yo no sé si el mismo Javier Aguirre se sorprendió con lo que llegaron a jugar en ese lapso, porque fueron 30 minutos perfectos. Para que fueran perfectos faltó que Jiménez metiera ese cabezazo, increíblemente mucho más sencillo eso. Que fue de los menos difíciles que ha tenido en su vida. Que el golazo que metió después, ¿no? Y por otro lado, no solo el partido en sí sería importantísimo, ganarles a los ingleses representaría tener la mejor actuación que se haya tenido en Copas del Mundo. No les voy a mentir, Chiva hermanos, hoy amanecimos con noticias que pueden moverle el piso al rebaño sagrado. Porque mientras unos todavía están tratando de entender la salida del Tiva Sepúlveda, otros ya se preguntan si Chivas realmente tiene listo al reemplazo o si esto puede terminar siendo una apuesta demasiado arriesgada. Y ojo, porque también empieza a sonar fuerte el tema de Piojo Alvarado. ¿Será solo ruido de mercado? ¿Será simple especulación desde Brasil? ¿O de verdad Flamengo puede venir con una oferta que ponga nerviosa a la directiva rojiblanca? A ver, seamos honestos, cuando un jugador de Chivas brilla con México, tarde o temprano aparecen clubes interesados. Pero aquí la gran pregunta es, ¿Chivas debe vender o debe proteger a sus figuras? Y como si eso fuera poco, también está el tema Nike, el nuevo uniforme, el dinero, la ilusión de la afición y hasta movimientos que duelen en el Chivas femenil. Así que quédense porque hoy hay debate fuerte. Antes de arrancar, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen su like si sienten estos colores de verdad. Ahora sí, arrancamos con la primera bomba. Chivas ya tendría decidido quién puede ocupar el lugar que dejó el Tiva Sepúlveda. ¿Ustedes realmente creen que Chivas necesita salir al mercado para reemplazar al Tiva Sepúlveda? ¿O esta es la oportunidad perfecta para demostrar que la cantera sigue siendo el corazón del rebaño sagrado? Yo quiero leerlos desde este momento porque esta decisión puede marcar buena parte de la apertura 2026 y, aunque muchos esperaban el anuncio de un nuevo refuerzo, todo apunta a que Gabriel Milito tiene un plan completamente distinto. La salida de Gilberto Tiva Sepúlveda ya era un tema que se venía comentando desde hace varios días y prácticamente es cuestión de tiempo para que quede totalmente cerrada. Se va un futbolista que durante varios torneos fue parte importante de la defensa rojiblanca, un jugador que conocía perfectamente el peso de portar esta camiseta y que, cuando estaba en buen nivel, ofrecía seguridad y liderazgo dentro del terreno de juego. Claro que también fue criticado en muchos momentos, porque en Chivas nadie se salva de la presión, pero una cosa es segura, reemplazar a un jugador con experiencia nunca es tan sencillo como muchos creen. Aquí es donde comienza lo realmente interesante. Mientras muchos aficionados empezaban a imaginar nombres de otros equipos, posibles fichajes o incluso alguna sorpresa del extranjero, todo indica que el Guadalajara piensa completamente diferente. Gabriel Milito no estaría buscando un reemplazo fuera del club. Al contrario, la idea sería apostar por los futbolistas que ya forman parte del proyecto y que llevan tiempo esperando una oportunidad para demostrar de que están hechos. Y seamos honestos, esto es muy Chivas. Este club siempre ha presumido que su mayor riqueza está en los jugadores mexicanos y en la cantera. Si cada vez que sale un futbolista vas a traer otro de inmediato, entonces ¿en qué momento les das la oportunidad a los jóvenes? Esa pregunta vale muchísimo en este momento. Los primeros nombres que aparecen sobre la mesa son Luis Rey y Ángel Chávez. Dos jugadores con características diferentes, pero que conocen perfectamente lo que representa defender estos colores. Luis Rey regresa después de su préstamo con Puebla y llega con más experiencia, con más minutos encima y sabiendo que quizá esta sea la oportunidad más importante de toda su carrera. No es ningún secreto que también puede desempeñarse en el mediocampo, algo que le da variantes muy interesantes a Gabriel Milito. Por otro lado está Ángel Chávez, un futbolista que desde la llegada del técnico argentino comenzó a llamar muchísimo la atención. Apenas Milito tomó al equipo decidió llevarlo a la pretemporada, empezó a observarlo de cerca, lo convocó y terminó debutándolo en el primer equipo. Eso no pasa por casualidad. Los entrenadores no regalan minutos. Si un técnico apuesta por un joven es porque ve algo especial, porque considera que puede convertirse en una pieza importante para el futuro del equipo. Y aquí quiero hacer una pausa porque este tema merece debate. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Chivas necesita confiar más en sus jóvenes? Muchísimas. Pero cuando llega el momento de hacerlo, aparecen las dudas.
Muchos aficionados dicen que prefieren un refuerzo de experiencia. Otros creen que la cantera debe ser prioridad. Entonces, ¿qué queremos realmente? Porque las dos cosas al mismo tiempo casi nunca son posibles. Personalmente, creo que Gabriel Milito está enviando un mensaje muy claro al vestidor. Aquí nadie tiene el puesto asegurado y tampoco se van a gastar millones únicamente para llenar un espacio. Si alguien quiere jugar, tendrá que ganarse el lugar dentro de la cancha. Ese tipo de competencia sana puede elevar muchísimo el nivel del plantel. Además, tampoco podemos olvidar que la defensa rojiblanca tiene varias alternativas. Ahí aparecen nombres como Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo, Luis Romo con posibilidad de retrasar su posición cuando el partido lo requiera e incluso otros elementos que pueden adaptarse dependiendo del sistema que utilice Milito. No estamos hablando de una plantilla que quedó completamente descubierta. Hay opciones y el cuerpo técnico parece confiar plenamente en ellas. Eso sí, confiar no significa que todo esté resuelto. El verdadero examen llegará cuando empiece el torneo. Una cosa es responder durante la pretemporada y otra muy distinta hacerlo en partidos oficiales, con un estadio acren lleno y una afición que exige competir por el campeonato desde la primera jornada. Ahí conoceremos si esta apuesta fue la correcta o si la directiva terminó arriesgando demasiado. Y les voy a decir algo que quizá no todos compartan. A mí me emociona más ver triunfar a un joven formado en Verde Valle que ver llegar un fichaje únicamente porque tiene un nombre atractivo. Claro que todos queremos refuerzos importantes, pero cuando un canterano aprovecha una oportunidad, el sentimiento es diferente. Eso representa la esencia de Chivas. Eso representa la identidad que tantas veces presume este club. Ahora también existe el otro lado de la moneda. Si Luis Rey o Ángel Chávez no logran responder cuando llegue la presión, las críticas caerán inmediatamente sobre Gabriel Milito y sobre la directiva. Más de uno dirá que debieron salir al mercado, que faltó ambición y que dejaron escapar una oportunidad de fortalecer la plantilla. Por eso esta decisión tiene tanto peso. No solamente se está reemplazando al Tiva Sepúlveda, también se está poniendo a prueba la confianza que existe en el proyecto deportivo del nuevo entrenador. Así que quiero saber su opinión. Si la decisión dependiera de ustedes, ¿apostarían por Luis Rey, por Ángel Chávez o habrían buscado un refuerzo de otro equipo? Los leo en los comentarios porque este tema seguramente va a dividir a toda la afición rojiblanca. Pero ojo, porque mientras Chivas decide confiar en su cantera para cubrir una baja importante, hay otra situación que empieza a preocupar todavía más. Roberto Piojo Alvarado está brillando como nunca en la Copa del Mundo y desde Brasil ya comienzan a hablar de un gigante que lo sigue muy de cerca. ¿Será solamente un rumor de mercado o realmente el Guadalajara podría perder a una de sus máximas figuras? De eso vamos a hablar enseguida, porque la siguiente historia promete encender todavía más el debate entre todos los chivahermanos. ¿Y si les dijera que la Copa del Mundo podría terminar convirtiéndose en el principio del adiós para Roberto Piojo Alvarado? A ver, chivahermanos, quiero que sean completamente sinceros. Si mañana llega una oferta millonaria desde Brasil, ¿ustedes lo venderían o harían todo lo posible para retenerlo? Porque este tema ya empezó a dar muchísimo de qué hablar y, aunque por ahora no existe una oferta oficial, cada partido que juega el Piojo con la selección mexicana hace que su nombre suene con más fuerza fuera del país. No es casualidad. Lo que está haciendo Roberto Alvarado en esta Copa del Mundo es simplemente espectacular. Muchos hablaban únicamente de los goles, pero quienes realmente entienden de fútbol saben que el trabajo del Piojo va muchísimo más allá. Corre como pocos, ayuda en defensa, aparece en ataque, genera espacios, asiste a sus compañeros y nunca deja de luchar. Es ese tipo de futbolista que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Y aquí viene lo interesante. Desde Brasil comenzó a circular la información de que Flamengo sigue muy de cerca cada actuación del número 25 del Guadalajara. No estamos hablando de un club cualquiera. Estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Sudamérica, con poder económico y con la capacidad de presentar ofertas importantes cuando realmente quieren a un jugador. Eso sí, también hay que poner los pies sobre la tierra. Hasta este momento no existe una propuesta formal sobre la mesa. Lo que sí existe es un seguimiento constante al rendimiento de Alvarado durante la Copa del Mundo y la expectativa de que, si mantiene este nivel, tarde o temprano aparecerá una oferta. Y aquí quiero detenerme un momento porque este punto es muy importante. Hay quienes ya están entrando en pánico diciendo que Piojo tiene un pie fuera del Guadalajara. Yo no lo veo así. Una cosa es que un club pregunte por un futbolista y otra muy distinta es que el jugador quiera salir o que el equipo decida venderlo. Son escenarios completamente diferentes. De hecho, información cercana al entorno del Guadalajara señala que la directiva ya imaginaba que algo así podía pasar. Era lógico. Cuando un jugador destaca en el torneo más importante del planeta,
inevitablemente comienza a despertar el interés de otros clubes. La sorpresa no es que lo busquen. La sorpresa habría sido que nadie preguntara por él. Lo que más me llama la atención es que la directiva no parece desesperada por vender. Al contrario, todo indica que primero escucharán la postura del propio futbolista. Y eso me parece una decisión inteligente, porque más allá del dinero, aquí también entra en juego el proyecto deportivo. Seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos criticado a los equipos mexicanos por vender demasiado rápido a sus figuras? Muchas. Luego nos preguntamos por qué nunca pueden construir proyectos sólidos. Si cada torneo se van los mejores jugadores, resulta muy complicado mantener un equipo competitivo. Además, hay un detalle que muchos desconocían y que terminó aclarándose en las últimas horas. Durante mucho tiempo se habló de que Cruz Azul todavía conservaba un porcentaje de los derechos de Roberto Alvarado debido al intercambio con Uriel Antúña. Sin embargo, la información más reciente confirma que Guadalajara posee actualmente el 100% de los derechos del jugador. Es decir, si en algún momento llega una venta, el dinero sería para Chivas y no tendría que compartir esa operación con la máquina. Ahora bien, eso tampoco significa que la transferencia sea sencilla. Porque también está la postura del propio futbolista. Y aquí hay algo que a mí me da mucha esperanza como aficionado. Hace poco, el mismo Piojo dejó muy claro cuál es uno de sus grandes sueños. Dijo que le gustaría salir al extranjero algún día, sí, pero antes quiere ser campeón con Chivas. Esa declaración vale muchísimo más que cualquier rumor. Porque demuestra que el jugador no solamente piensa en su carrera personal. También entiende el peso que tiene esta camiseta y sabe perfectamente que levantar un título con el Guadalajara puede cambiar para siempre la forma en la que será recordado por la afición. Claro, el fútbol cambia muy rápido. Hoy puedes decir una cosa y mañana aparece una oferta imposible de rechazar. Nadie puede garantizar absolutamente nada. Pero escuchar a un futbolista hablar de títulos antes que de dinero siempre genera ilusión. Y aquí quiero abrir el debate porque seguramente habrá opiniones divididas. Imaginen que Flamengo llega mañana con una oferta enorme. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptarían el dinero para reforzar otras posiciones? ¿O cerrarían completamente la puerta porque perder al mejor asistidor mexicano del Mundial sería un golpe demasiado fuerte para el proyecto de Gabriel Milito? Yo les soy sincero. Si Chivas realmente quiere volver a pelear campeonatos, necesita mantener a sus mejores jugadores. No basta con descubrir talento o formar futbolistas. También hay que saber cuándo decir no a una oferta importante. Los equipos grandes también se construyen reteniendo figuras. Además, el momento que vive Alvarado no podría ser mejor. Se convirtió en el máximo asistidor mexicano en la historia de las Copas del Mundo, está siendo uno de los líderes futbolísticos del Tri y su valor sigue aumentando partido tras partido. Eso hace que cualquier negociación sea todavía más delicada. Pero ojo, porque mientras todo el mundo habla del futuro de Piojo Alvarado, hay otra noticia que también está provocando muchísimo entusiasmo entre los chivahermanos. Después de años con Puma, el Guadalajara inicia una nueva etapa con Nike gracias al contrato de patrocinio más importante de toda su historia. Y cuando conozcan las cifras y todo lo que representa este acuerdo, entenderán por qué muchos creen que puede marcar un antes y un después para el club. ¿De verdad el regreso de Nike puede cambiar el futuro de Chivas? ¿O todo quedará en un uniforme bonito y nada más? A ver, chivahermanos, quiero que me respondan con el corazón. ¿Qué les ilusiona más? ¿Ver otra vez el famoso esboos en la camiseta rojiblanca o saber que este acuerdo puede representar muchísimo más dinero para fortalecer al equipo? Porque detrás de este anuncio hay una historia que va mucho más allá de cambiar de marca deportiva. Después de 10 años junto a Puma, el Guadalajara decidió comenzar una nueva etapa con Nike. Apenas se hizo oficial la noticia, las redes sociales explotaron. Había aficionados felices, otros llenos de nostalgia y también quienes empezaron a preguntarse si realmente este cambio traerá beneficios deportivos o si únicamente se trata de una estrategia comercial. Y siendo honestos, esa duda tiene sentido. Porque una marca por sí sola no gana campeonatos. Ningún escudo de una empresa mete goles ni levanta trofeos. Pero también es cierto que el dinero que entra al club puede terminar reflejándose dentro de la cancha. Ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Según la información que comenzó a circular, el acuerdo entre Chivas y Nike sería el contrato de patrocinio deportivo más importante en toda la historia del Guadalajara. No estamos hablando solamente de un pago fijo superior al contrato anterior con Puma. También existiría un porcentaje mucho más atractivo por cada camiseta vendida, algo que podría aumentar considerablemente los ingresos del club durante los próximos años. Y aquí quiero hacer una pausa porque este punto muchas veces pasa desapercibido. Chivas no solamente es uno de los equipos más grandes de México.
También es uno de los clubes que más camisetas vende temporada tras temporada. Eso significa que cada jersey comprado por un aficionado representa dinero que regresa directamente a la institución. Si ese porcentaje ahora será mayor, el impacto económico puede ser enorme. Entonces aparece la pregunta que seguramente muchos tienen en la cabeza. ¿Qué hará Chivas con ese dinero? Porque aquí es donde realmente empieza el debate. ¿Servirá para invertir más en fuerzas básicas? ¿Para reforzar el plantel? ¿Para mejorar las instalaciones? ¿O simplemente será un ingreso que nunca veremos reflejado en el equipo? Seamos honestos. La afición ya no se conforma con anuncios espectaculares. Los chivahermanos quieren resultados. Quieren volver a competir por títulos, volver a ser protagonistas y dejar de ver cómo otros equipos levantan trofeos mientras Guadalajara sigue reconstruyendo proyectos. Por eso este contrato genera tanta expectativa. No es únicamente un cambio de uniforme. Es una oportunidad para demostrar que el crecimiento económico también puede convertirse en crecimiento deportivo. Además, hay otro detalle que ha emocionado muchísimo a la afición. El regreso de Nike despierta recuerdos muy especiales. Muchos aficionados todavía recuerdan aquellas camisetas que marcaron una época y que hoy siguen siendo consideradas entre las más bonitas de la historia del club. Hay quienes incluso dicen que solamente volver a ver ese logotipo en la playera ya les provoca una enorme ilusión. Pero tampoco faltan los escépticos. Algunos dicen que de nada sirve tener la camiseta más bonita del fútbol mexicano si el equipo no consigue resultados dentro del campo. Y, sinceramente, tampoco están equivocados. Porque al final del día, lo que realmente queda en la memoria son los campeonatos. Eso sí, hay un dato que llama muchísimo la atención. De acuerdo con la información revelada, el uniforme oficial de Nike debutará frente al Toluca, en el inicio de la Apertura 2026. Imagínense el ambiente que puede vivirse ese día en el Estadio Akron. Estrenar uniforme, comenzar un nuevo torneo y hacerlo con toda la ilusión renovada. Son de esos momentos que el aficionado vive con una emoción especial. Y aquí quiero preguntarles algo. Si ustedes pudieran elegir, ¿preferirían que este nuevo comienzo con Nike fuera recordado por una camiseta histórica o porque marcó el inicio de una etapa llena de títulos? Yo, sinceramente, firmo desde hoy la segunda opción. Si además el uniforme termina siendo espectacular, muchísimo mejor. También me parece importante destacar algo. En los últimos años Chivas ha intentado fortalecer su identidad dentro y fuera de la cancha. Apostar por jugadores mexicanos, mantener una base sólida y construir un proyecto deportivo con Gabriel Milito. Ahora, con este respaldo económico, la presión será todavía mayor. Porque ya no habrá tantas excusas cuando llegue el momento de competir contra plantillas que también invierten millones. Y ojo, porque este acuerdo no solamente genera ilusión entre los aficionados. También manda un mensaje al resto de la Liga MX. Chivas sigue siendo una institución enorme, con una fuerza comercial impresionante y capaz de cerrar contratos históricos con una de las marcas deportivas más importantes del planeta. Eso también pesa cuando un futbolista analiza proyectos y decide dónde quiere jugar. Ahora bien, el dinero y los contratos pueden ilusionar mucho, pero al final todo termina dependiendo de lo que ocurra sobre el césped. Ahí es donde Gabriel Milito y sus jugadores tendrán la responsabilidad de convertir toda esta expectativa en resultados reales. Porque de nada sirve vender millones de camisetas si el equipo no logra devolverle la alegría a una afición que lleva demasiado tiempo esperando otro campeonato. Así que los quiero leer. ¿Les emociona el regreso de Nike? ¿Creen que este contrato realmente marcará un antes y un después en la historia reciente del Guadalajara o piensan que lo verdaderamente importante seguirá siendo lo que haga el equipo dentro de la cancha? Pero tranquilos, porque las buenas noticias para el orgullo rojiblanco no terminan aquí. Mientras Chivas fortalece su proyecto fuera del campo, dentro de la Copa del Mundo sus jugadores siguen haciendo historia con la selección mexicana. Tala Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo están rompiendo récords, conquistando a toda una afición y demostrando que el rebaño sagrado sigue produciendo futbolistas capaces de brillar en el escenario más grande del planeta. Y de eso vamos a hablar en la siguiente noticia. ¿Quién iba a decir que, en plena Copa del Mundo, los jugadores de Chivas terminarían convirtiéndose en el orgullo de todo México? Seamos honestos, chivahermanos. Durante mucho tiempo escuchamos críticas diciendo que el Guadalajara no tenía futbolistas para sostener a la selección mexicana, que otros clubes aportaban más talento y que los rojiblancos ya no pesaban como antes. Pero hoy la historia parece completamente distinta. Y lo más bonito de todo es que quienes alguna vez fueron cuestionados ahora están respondiendo donde más importa, en el escenario más grande del fútbol mundial. Cada partido del Tri deja una sensación muy clara. México está jugando con personalidad, con orden y con una confianza que hace mucho tiempo no se veía.
Claro que el mérito es colectivo, porque Javier Aguirre logró construir un equipo muy sólido, pero también es imposible ignorar el enorme protagonismo que están teniendo varios futbolistas del Guadalajara. Empecemos por Roberto Piojo Alvarado. ¿Qué mundial está jugando este hombre? Y no solamente porque aparezca en las estadísticas o porque su nombre esté sonando en Brasil. Lo que realmente enamora es todo el sacrificio que hace durante los 90 minutos. Hay jugadores que brillan únicamente cuando tienen la pelota en los pies. El Piojo brilla incluso cuando no la tiene. Corre, presiona, recupera balones, ayuda a los laterales, vuelve a atacar y nunca deja de ofrecer una opción para sus compañeros. Muchos aficionados únicamente observan los goles, pero el fútbol moderno exige muchísimo más. Y precisamente por eso Alvarado se ha convertido en una pieza indispensable para Javier Aguirre. Es ese jugador que quizá no siempre aparezca en la portada por anotar, pero que hace funcionar al equipo entero. Ahora, si hablamos de historia, hay un dato que pone la piel de gallina. Roberto Alvarado ya es el futbolista mexicano con más asistencias en la historia de las Copas del Mundo. 3 asistencias. Nadie lo había conseguido antes. Y lo más impresionante es que este mundial todavía no termina. Es decir, ese récord podría seguir creciendo en los próximos partidos. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros imaginábamos hace algunos años que el Piojo terminaría escribiendo su nombre junto a los grandes futbolistas de la historia de la selección mexicana? Seguramente muy pocos. Por eso estas historias también nos recuerdan que el trabajo y la paciencia muchas veces terminan dando frutos. Pero no podemos hablar del orgullo rojiblanco sin mencionar a Raúl Tala Rangel. ¿Qué torneo está firmando el arquero de Chivas? Es verdad que el sistema defensivo del Tri está funcionando de maravilla y no le llegan constantemente, pero justamente ahí aparece la grandeza de un portero. Porque cuando le toca intervenir, responde con una seguridad impresionante. Y el premio a ese rendimiento ya quedó escrito en la historia. Tala Rangel se convirtió en el primer portero mexicano capaz de mantener su portería invicta en 4 partidos de una misma Copa del Mundo. Parece un dato sencillo, pero no lo es. Estamos hablando de un récord que ningún otro guardameta mexicano había logrado. Eso habla del nivel que está mostrando y también del momento tan especial que vive en su carrera. A ver, seamos sinceros. ¿Quién no siente orgullo al ver que un canterano de Chivas está rompiendo marcas con la selección? Estas son las historias que alimentan la identidad del Guadalajara. Porque cuando el club apuesta por futbolistas mexicanos y esos mismos jugadores terminan brillando en un mundial, queda claro que el proyecto tiene bases muy sólidas. Y después aparece Luis Romo. Hay que reconocerlo. Desde que volvió a encontrar regularidad, parece otro futbolista. Se convirtió en el líder del mediocampo mexicano, maneja los tiempos del partido, distribuye el balón con inteligencia y además aparece cuando el equipo más lo necesita. Ya marcó un gol importante, ya repartió asistencias y volvió a demostrar que su experiencia pesa muchísimo en encuentros de alta presión. Lo que más me gustó fueron sus declaraciones después de clasificar a los octavos de final. Mientras muchos hablaban de récords o del siguiente rival, Romo mandó un mensaje que conectó con toda la afición. Siempre tenemos que soñar. Siempre hay que soñar en grande. Y, sinceramente, escuchar eso en plena Copa del Mundo emociona a cualquiera. Porque al final el fútbol también vive de los sueños. Hace unas semanas muchos dudaban de esta selección. Hoy México está en octavos de final y volverá a jugar en un estadio azteca completamente entregado. Ahora viene Inglaterra, uno de los rivales más complicados del torneo, pero también uno de esos partidos que pueden cambiar la historia de una generación completa. Y aquí quiero abrir otro debate. ¿Creen que esta puede ser la mejor generación reciente de futbolistas del Guadalajara en la selección mexicana? Porque no estamos hablando únicamente de tener representantes en el Tri. Estamos hablando de jugadores que hoy son titulares, líderes y protagonistas absolutos dentro del equipo nacional. Eso también termina beneficiando directamente a Chivas. Cada gran actuación aumenta el prestigio del club, fortalece la confianza del plantel y demuestra que Verde Valle sigue formando futbolistas capaces de competir contra cualquiera en el mundo. Ese tipo de reconocimiento no se compra con dinero. Se gana dentro de la cancha. Claro, también existe la otra cara de la moneda. Cuando un jugador destaca en una Copa del Mundo, inmediatamente aparecen equipos interesados. Ya ocurrió con Piojo Alvarado y seguramente otros futbolistas comenzarán a despertar el interés de clubes extranjeros. Será un reto muy importante para la directiva mantener unido a este grupo si realmente quiere construir un proyecto ganador. Pero antes de pensar en el mercado de fichajes, toca disfrutar este momento. No todos los días un aficionado de Chivas puede presumir que varios de sus jugadores están escribiendo páginas doradas con la camiseta de México.
Eso también forma parte de la grandeza del Guadalajara y del orgullo de representar únicamente talento mexicano. Ahora quiero leerlos. ¿Quién ha sido para ustedes el mejor jugador de Chivas en esta Copa del Mundo? ¿Piojo Alvarado con sus asistencias históricas? ¿Tala Rangel con sus récords bajo los 3 palos? ¿O Luis Romo manejando el mediocampo como un auténtico capitán? Los comentarios seguramente van a estar divididos, y ese debate vale muchísimo la pena. ¿Qué se siente ver a 2 futbolistas que fueron campeonas con Chivas ponerse ahora la camiseta del América? Seamos completamente honestos, chivahermanos, pocas noticias le pegan tanto al orgullo de la afición como esta. Porque una cosa es que una jugadora cambie de equipo, eso pasa todos los torneos. Pero otra muy distinta es verla cruzar directamente hacia el máximo rival. Y cuando hablamos del América, cualquier movimiento adquiere un significado diferente. En las últimas horas se confirmó que Celeste Espino y Carol Bernal, 2 futbolistas que conocen perfectamente lo que significa defender el escudo rojiblanco y que incluso levantaron títulos con el Guadalajara, comenzarán una nueva etapa vistiendo los colores azulcremas. Sí, las 2 ahora jugarán para el América Femenil, una noticia que rápidamente encendió las redes sociales y provocó opiniones de todo tipo entre los aficionados. Y la verdad es que entiendo perfectamente ambas posturas. Hay quienes sienten tristeza porque 2 jugadoras formadas y consolidadas dentro del proyecto rojiblanco terminan fortaleciendo al rival más importante. Pero también hay quienes creen que el fútbol profesional funciona así y que cada futbolista tiene derecho a buscar el lugar donde pueda desarrollar mejor su carrera. Empecemos por Celeste Espino. Su historia con Chivas no fue cualquier historia. Estamos hablando de una portera formada en la institución, una jugadora que pasó años trabajando dentro del club, esperando oportunidades y luchando por ganarse un lugar. Sin embargo, competir con Blanca Félix nunca fue sencillo. Blanca se convirtió durante mucho tiempo en una referente del Guadalajara, y eso redujo considerablemente las posibilidades de Celeste para consolidarse como titular. Aquí aparece una pregunta muy interesante. Si ustedes fueran futbolistas profesionales y sintieran que ya no tendrán los minutos necesarios para crecer, ¿también buscarían una nueva oportunidad aunque fuera con el máximo rival? Es una decisión muy difícil de responder cuando uno lo analiza desde afuera. Porque nosotros hablamos con el corazón de aficionados. Ellas también tienen una carrera que cuidar. Y justamente ahí está el debate. Celeste decidió salir buscando algo que cualquier deportista desea: jugar, tener continuidad, sentirse importante. Nadie quiere pasar temporadas enteras esperando una oportunidad que quizá nunca llegue. Desde ese punto de vista, su decisión puede entenderse perfectamente. Ahora bien, otra cosa muy distinta es el impacto emocional que esto provoca en la afición. Porque cuando el destino termina siendo el América, inevitablemente aparecen sentimientos encontrados. Es imposible que un movimiento así pase desapercibido. Después aparece el caso de Carol Bernal, otra futbolista que dejó huella en uno de los momentos más importantes del Guadalajara femenil. Formó parte del equipo campeón y ayudó a construir una de las defensas más sólidas que ha tenido el club durante los últimos años. Su aporte fue importante en aquella generación que devolvió muchísima ilusión a los chivahermanos. Por eso duele todavía más verla cambiar de camiseta. Ahora quiero detenerme un momento porque también debemos hablar de la directiva. El Chivas femenil está viviendo una reestructuración muy profunda. Han salido varias jugadoras, llegaron nuevos nombres y la intención es construir un proyecto diferente bajo la dirección deportiva de Nelly Simón. Y aquí aparece otra pregunta que seguramente dividirá opiniones. ¿Estamos frente a una renovación necesaria o el Guadalajara está dejando escapar demasiado talento? Porque reconstruir un plantel siempre implica riesgos. Algunas decisiones terminan siendo un acierto. Otras pueden perseguirte durante varios torneos. Personalmente creo que el verdadero juicio llegará cuando empiece el campeonato. Hoy podemos debatir, opinar y cuestionar, pero al final serán los resultados los que digan si esta renovación fue correcta o no. Lo que sí queda claro es que el América aprovechó la oportunidad. El conjunto azulcrema no solamente incorpora 2 futbolistas con experiencia, también suma jugadoras que conocen perfectamente la exigencia de competir por títulos, que ya vivieron finales y que saben lo que significa soportar la presión de vestir una camiseta grande. Eso hace todavía más interesante la próxima temporada. Imagínense por un momento el siguiente clásico nacional femenil. Celeste Espino defendiendo la portería americanista. Carol Bernal enfrentando al club donde levantó campeonatos. Ese tipo de historias le agregan un ingrediente especial a una rivalidad que ya de por sí genera muchísima pasión. Pero tampoco todo debe verse como una tragedia. Si Chivas tomó la decisión de abrir espacio en el plantel, es porque también confía en nuevas futbolistas que buscarán escribir su propia historia. Esa siempre ha sido una de las fortalezas del Guadalajara,
formar talento mexicano y seguir construyendo generaciones competitivas. Claro que como aficionados cuesta aceptar ciertas despedidas. Es normal. Nos encariñamos con quienes defienden estos colores y siempre duele verlas marcharse, especialmente cuando el destino termina siendo el rival de toda la vida. Sin embargo, el fútbol nunca se detiene. Unas jugadoras se van, otras llegan y el escudo permanece. Lo verdaderamente importante será comprobar si esta nueva etapa del Chivas femenil consigue devolver al equipo a la pelea por el campeonato, porque esa debe ser siempre la exigencia de una institución tan grande. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que Chivas cometió un error dejando salir a Celeste Espino y Carol Bernal? ¿O consideran que era el momento de iniciar una renovación profunda pensando en el futuro del equipo? Los leo en los comentarios porque este tema seguramente va a generar muchísimo debate entre toda la afición rojiblanca. Lo único que está claro es que el Guadalajara vive días de muchísimo movimiento. Cambios en el plantel, rumores de mercado, figuras brillando en la Copa del Mundo, un contrato histórico con Nike y una nueva etapa que apenas comienza. Ahora la responsabilidad será convertir toda esa ilusión en resultados dentro de la cancha. Porque al final, eso es Chivas, un club que obliga a soñar en grande, pero que también exige demostrarlo partido tras partido.